Es indudable que la historia del Imperio Romano va de la mano con su evolución militar. En una gran medida, fueron sus unidades de infantería las que expandieron su cultura por todo el mundo. Y eso no es casualidad. Su duro entrenamiento, su inteligencia, disciplina y, como no, su maestría en el uso de todo tipo de armas, los hicieron prácticamente invencibles. Bienvenidos a Historia Sorprendente. En el video de hoy vamos a mostrarte 10 de las cosas más espeluznantes sobre las famosas legiones romanas, el brazo armado de la antigua Roma. Toma tu espada y tu escudo y prepárate, que aquí vamos. Número 10. Su entrenamiento militar. En los inicios el ejército de Roma no era especializado ni contaba con soldados de carrera. Estaba conformado por campesinos locales, ciudadanos comunes y corrientes que cuando los llamaban para defender a su pueblo, sin dudarlo un segundo se alistaban para combatir en escaramuzas. Y, a decir verdad, les iba bastante bien. Pero en el año 390 a.C. todo cambió. Un ejército de galos los derrotó completamente. Los galos tomaron la ciudad y la saquearon durante 6 meses. Los ciudadanos tuvieron que pagarles caro para que finalmente abandonaran Roma. Suena cruel y lo fue, pero también fue un llamado de atención y les sirvió a los romanos para abrir los ojos. Eso no les podía volver a pasar, así que se organizaron, entrenaron, se perfeccionaron y crearon una máquina militar profesional nunca antes vista. Se capacitaban rigurosamente. Los hombres de las legiones se entrenaban durante todas las mañanas con armas, practicaban el combate cuerpo a cuerpo con espadas de madera, lanzas y escudos 2 veces más pesados que los reales. Y además recorrían diariamente más de 30 kilómetros en 5 horas, llevando con ellos un paquete completo de armas, escudos y raciones de comida, tal como lo harían en la guerra. Las legiones romanas tenían una instrucción como ningún otro ejército de la época. No es casualidad que en su época conquistaran el mundo. Número 9. Tácticas de batalla y formaciones. Las legiones romanas fueron la mejor fuerza de combate del mundo antiguo, y eso fue en gran parte gracias a la estructura del ejército. Para que puedan imaginarse, una legión estaba compuesta por 4.800 hombres divididos en 10 cohortes de 480. Estas cohortes a su vez se organizaban en 6 centurias de 80 soldados, cada una de ellas comandada por un centurión. Se cree que en los primeros tiempos de la existencia de Roma, todo su ejército consistía en una única legión, formada por hasta 3.000 infantes y 300 caballeros. Según fue creciendo la población y las necesidades militares en las guerras con sus vecinos, el número de legiones aumentó, primariamente a 2 y después a 4. Esta estructura les permitía tener una enorme coordinación en el campo de batalla. La mayoría de los ejércitos con quienes peleaban los romanos luchaban de manera dispersa y descoordinada. Cada guerrero buscaba la gloria individual. Pero eso no ocurría en las legiones romanas. Cada uno de los 4.800 soldados tenía un rol preciso que desempeñar. Tenía un papel particular que actuar dentro de una gran obra maestra. Empezaban lanzando rocas y pernos de hierro a la distancia con catapultas. Después, los legionarios lanzaban sus jabalinas hechas con mango de madera y cabeza de hierro. Este pilum, como lo llamaban los romanos, se doblaba al impactar y los enemigos no tenían la posibilidad de lanzarlo hacia atrás. Acto seguido, los soldados se acomodaban y se ponían hombro con hombro, espalda con espalda, sacaban sus espadas y empezaban a avanzar como un muro. Siéndoles sinceros, un grupo de tribus desorganizadas no podían hacer mucho para evitar la victoria de las legiones romanas. Todo estaba pensado. Los romanos no dejaban nada al azar, ni la estructura de las legiones, ni el lugar donde se asentaba el campamento. Por lo general, se situaban en las fronteras del imperio y vivían en un ambiente totalmente distinto al de un civil. Eran rectangulares y su extensión era de unas 20 hectáreas aproximadamente. Todas las legiones tenían 2 calles principales, las vías principalis, que atravesaban el campamento de lado a lado con entradas en los lados mayores del rectángulo, y la vía praetoria, que iba de la entrada principal hasta el corazón del campamento, donde se cruzaba con la principalis. En esta intersección se situaban los principia, el cuartel general, sede administrativa del campamento. Número 8. Armas y armaduras. Gracias a las legiones, Roma empezó a expandirse y a crecer, y a medida que eso pasaba, el ejército se estandarizó cada vez más. Por ejemplo, había una serie de requisitos que debían cumplirse para poder ingresar a una legión. El candidato debía tener 20 años y ser procedente del campo, porque eso significaba que había vivido en condiciones más duras y se creía que aguantaría más fácilmente los rigores de la vida militar.
Para ser un jinete de caballería, la persona debía medir entre 1.72 y 1.77 metros. También se valoraba a los herreros, carpinteros, carniceros y cazadores. Y si tenían carta de recomendación, mucho mejor. En cada legión había un oficial encargado de verificar que se cumplieran todos estos requisitos. Una vez en la legión, los reclutados se transformaban en una pieza más de una enorme máquina. Cada uno debía cumplir su rol, mientras el Estado se encargaba de alimentarlos y proporcionarles el equipo de combate. ¿Cómo vestían los famosos soldados romanos? Bueno, veamos. Su primera línea de defensa era la cota de malla, que era sumamente ligera y protegía a los soldados de las espadas de los enemigos. Sin embargo, durante el siglo I después de Cristo fue reemplazada por armadura de placas segmentadas, que eran más pesadas y más difíciles de mantener, pero protegían contra los ataques punzantes como ningún otro escudo. El armamento romano fue rediseñado y mejorado a lo largo del tiempo. Su diseño no era al azar, sino que satisfacía una necesidad. Tenía que ofrecer la máxima protección, pero sin bloquear los sentidos de quien lo usaba, así que cubría las mejillas para proteger la cara, pero no tapaba los oídos de los soldados para que estos pudieran oír las órdenes de los centuriones. Tenían crestas hechas con pelo de caballo o plumas para hacer que los soldados parezcan más altos y para poder distinguirlos entre las filas. Además, el escudo tenía capas de madera recubiertas de cuero y metal para que las espadas no puedan penetrar tan fácilmente. No era cuadrado ni rectangular, era curvo, lo que les ofrecía más protección. Casi no quedaban partes del cuerpo por cubrir, y gracias a su tamaño se podía usar también como arma ofensiva y funcionaba perfectamente en combinación con la espada corta romana. Impresionante. Número 7. La disciplina a través del miedo. Si algo caracteriza a los ejércitos es la disciplina. El acatamiento de órdenes de los superiores es un principio clave en toda milicia. Y en las legiones romanas también era así. Lo que muchos no saben es todo lo que había por detrás de esa férrea disciplina: castigos, violencia y terror. Los oficiales militares llamados centuriones ejercían el mando con dureza y arbitrariedad. Siempre tenían a la mano ramas de vid para golpear a los legionarios que tenían a cargo para mantener la formación y castigar al que no desfilara correctamente o hablara con su compañero. Si algún soldado se quedaba dormido en su puesto o si se acobardaba en alguna batalla, lo apedreaban hasta que moría. También los castigaban con látigos si su comportamiento no era el esperado. Los castigos corporales eran totalmente cotidianos. Según una famosa anécdota, existía en Roma un centurión llamado Lucilio, al que apodaron "Vamos, otra". ¿Qué? Sí, lo apodaron así, porque cada vez que rompía una vara en la espalda de un soldado pedía otra y otra a gritos. Inesperadamente, o no tanto, Lucilio murió en un motín. Como ven, en las legiones la disciplina se forzaba a través del miedo, y tenía sus razones. El trato despiadado era útil porque hacía que los soldados se volvieran dependientes y establecieran lazos de confianza entre sí. Si los soldados obedecían ciegamente a las órdenes de sus superiores, tenían más posibilidades de sobrevivir en las condiciones extremadamente duras que soportaban en los márgenes del imperio. Violento pero eficaz. En el año 14 después de Cristo, después de la muerte de Augusto, 3 legiones se rebelaron en Panonia y rompieron el esquema de mandos. ¿Cómo fue posible esto? Bueno, precisamente, Tácito explica que el motín se gestó cuando el comandante aflojó la disciplina y las tropas se entregaron al ocio y la maledicencia. Sí, con la disciplina no se juega. Número 6. La diezma. Era tan terrible como suena. El término viene del latín que significa eliminar una décima parte. Se dice que los romanos habían inventado un método para disciplinar grandes tropas cuando cometían algún delito capital como motines, traición o deserción. ¿Y cómo era este método? Bueno, se dividía a los culpables en grupos de 10 y se los obligaba a sacar sorbetes. Quien sacaba el sorbete más corto tenía que ser asesinado a golpes por los otros 9. Ok. A veces solían exigirles que usaran varas para golpearlos o los lapidaran con piedras. Como la decisión de quien moría se dejaba al azar, el ejecutado podía ser cualquiera, independientemente de su nivel de participación, rango o méritos anteriores. Quienes sobrevivían tenían que dormir fuera del campamento, cosa que era sumamente peligrosa en tiempos de guerra, obviamente. Esta forma tan violenta de disciplinamiento, que rompía el espíritu del cuerpo y la unión entre compañeros, buscaba que los legionarios se controlaran entre ellos. Sin embargo, para suerte de los soldados, la diezma nunca se convirtió en un castigo habitual. Gracias a algunas obras como la de Mauricio, el emperador bizantino, sabemos que altos mandos entendieron que la diezma hacía mucho más daño que beneficio a la moral de la tropa.
Número 5. Bellum Gallicum. Estas batallas, también conocidas como guerras galas, fueron una serie de campañas militares comandadas por Julio César contra los galos, que en ese momento vivían en el territorio que hoy se conoce como Francia, Bélgica y Suiza. Después de 6 años de batalla, desde el 58 hasta el 52 a.C., Roma logró vencer y expandirse por toda Galia. Hay un dato importante que no podemos pasar por alto: la ambición política de Julio César. Pese a que César justificó la invasión como una acción defensiva preventiva, la mayoría de los historiadores coincide en que el principal motivo de la campaña fue potenciar su carrera política. Suena conocido, ¿cierto? Él tenía sus propias legiones, 15 millones de personas a las que reclutaba y pagaba, por lo tanto, los soldados le debían fidelidad a él y solo a él. Y frente a ellos tenía un conglomerado de ejércitos galos que no tenían ningún tipo de disciplina ni cohesión, así que Julio César y sus legiones tuvieron que luchar contra innumerables bandas que iban apareciendo descoordinada y aisladamente. Esto hizo que la campaña fuera mucho más larga de lo que habían previsto. Vercingetorix, el hijo del líder galo Céltilo, ganó varias batallas y eso unió a las tribus, pero ya era demasiado tarde, aunque casi lo logra. En la batalla de Alesia, en el año 52 a.C., estuvo a punto de imponerse a César, pero la suerte no estuvo de su lado y perdió frente a los legionarios romanos. ¿Cuál es el final de esta historia? Roma conquistó Galia, lo que le permitió asegurar la frontera natural del río Rin. Según Plutarco, se conquistaron un total de 800 ciudades, 300 tribus, y César obtuvo un tributo de más de 40 millones de sestercios. Más de 1 millón de celtas murieron y otros 500,000 fueron convertidos en esclavos. Número 4. Batallas marítimas libradas en tierra. Como todos sabemos, Roma fue expandiéndose territorialmente a lo largo de los siglos. Cuando logró tomar el control de la mayor parte de la península itálica, miró hacia el mar. En el año 264 a.C. empezó la primera guerra púnica contra los cartagineses, que intentaron resistir el avance de los romanos. Este conflicto entre las dos superpotencias mediterráneas duró 29 años. Sí, escucharon bien, 29 años. Si las legiones romanas eran tan buenas, ¿por qué tardaron tanto? Bueno, acá hay un asunto importante. Cartago contaba con una importante flota militar, y Roma no. Sin embargo, los romanos no se iban a quedar de brazos cruzados. Intentaron contrarrestar esta ventaja construyendo su propia flota, igual que la que tenían los cartagineses. Y espera, mientras la construían, practicaban remo en tierra firme. Además, usaron su sapiencia de combate para idear un ingenioso invento que convertía las batallas marítimas en batallas terrestres. ¿Cómo lograron esto? Bueno, esta arma secreta romana tenía la forma del Corvus, un puente de carga de 4 pies de ancho y 36 pies de largo que podía subirse o bajarse cuando ellos quisieran. Además tenía barandas a los costados y una punta de metal atrás que perforaba la cubierta del barco enemigo. Funcionó a la perfección. Los romanos pudieron derrotar a su enemigo y ganar la guerra. Número 3. Crucifixiones. Como seguramente habrán notado, encontrarse frente a una legión romana no era lo más agradable que te podía pasar. Eran famosos por su fuerza y su crueldad, se deshacían de cualquiera que se interpusiera en su camino, y cuando creían que su vida corría peligro o que su ciudad estaba siendo amenazada, ¡pum!, crucifixión. Sí, así como lo escucharon, no importaba si eras mujer, hombre o niño, lo único que importaba es si cometías un acto contra Roma o no. Un castigo brutal. El condenado, fuese quien fuese, moría lenta y dolorosamente bajo el sol, y con trastornos venosos, musculares y desgarres internos. Lo hacían para torturar, sí, pero también para mandar mensajes. Todo aquel que fuera sospechoso de sedición o conspirar para hacer una rebelión sería crucificado. Seguramente escucharon hablar de Jesús, un tipo famoso. Bueno, generalmente se cree que fue crucificado por sus enseñanzas religiosas y que fueron particularmente crueles con él, pero esto no fue así. Jesús fue crucificado por insurgente y padeció las mismas torturas que todos. Y no solo fijaban clavos a través de las manos y los pies como lo vemos en las películas. No, fisiológicamente es imposible. Las palmas de las manos no tienen la fuerza suficiente para aguantar el peso de una persona que ronde los 80 kilos. Para que el reo no se cayera de la cruz, se fijaban los clavos en el cúbito, el radio y los tobillos. Además, se ataban las muñecas con una cuerda para no dejar todo el peso muerto en los clavos, que por lo general tenían 20 centímetros de largo. Sí, lo suficientemente largos para poder atravesar los brazos, el madero y ser doblados por el extremo para que no se soltaran.
Y ya que estamos en eso, otro mito muy difundido es que los romanos inventaron esta horrible práctica, pero en realidad la crucifixión nació en Asiria, en el siglo VI a.C., cuando se empalaba a los reos, condenados y demás prisioneros. Así que los romanos no inventaron la crucifixión, pero sí que se destacaron en ella. Así, por ejemplo, durante la rebelión de Espartaco en el 72 a.C., los romanos capturaron a 6.000 rebeldes y los crucificaron a todos. Este castigo a Espartaco y demás rebeldes fue un mensaje para el resto de los esclavos. Si agitaban la disidencia, iban a terminar igual que él. Los romanos no se andaban con rodeos. Número 2. La Guardia Pretoriana. Fue la más poderosa y famosa de las legiones romanas. Era tan importante que tenía el poder de decidir si un emperador iba a morir o a vivir. Increíble. Los pretorianos en realidad surgieron como soldados de élite que protegían a los generales durante la República Romana. En el siglo 27 a.C., Augusto se convierte en el primer emperador de Roma y ahí crea oficialmente la Guardia Pretoriana. En ese momento se desempeñaban como guardaespaldas del emperador, pero también de bomberos de emergencia, policías, y controlaban las multitudes en eventos importantes. Incluso a veces luchaban en la arena para mostrar su destreza a las masas. Esta legión era una eficiente máquina de guerra, pero también un disciplinado grupo de trabajadores capaz de construir carreteras, puentes, acueductos, diques, puertos y fuertes. Sin embargo, a pesar de que su tarea principal era velar por los intereses del emperador en turno, si estos intereses no coincidían con los suyos, lo destituían o lo asesinaban. De hecho, fueron ni más ni menos que los pretorianos quienes idearon y planificaron el asesinato de Calígula en el año 41 después de Cristo. Y más tarde, en el 193 después de Cristo, incluso pusieron la corona en subasta. Sin embargo, el final de la Guardia Pretoriana fue triste. En el 306 después de Cristo intentaron jugar el papel de hacedores de reyes una última vez apoyando a Magencio como emperador de Occidente en Roma, pero terminaron siendo derrotados por Constantino en la batalla del puente Milvio en 312 y la guardia se disolvió. Número 1. Haciendo y deshaciendo el imperio. Es cierto que el Imperio Romano fue enorme gracias a las legiones que lucharon por él, pero también es cierto que el ejército fue lo que hizo caer a Roma. Los romanos eran una sociedad altamente militarizada, tenían aproximadamente 130.000 soldados, por lo que se calcula que 1 de cada 8 hombres formaba parte del ejército. En los comienzos solo algunos hombres que contaran con cualidades distintivas podían luchar por la gloria de Roma, pero con el correr del tiempo y con su expansión, las filas se abrieron a mucha más gente, incluso a extranjeros. Si bien los puestos estaban reservados a los ciudadanos, los extranjeros podían desempeñarse como auxiliares, y si lo hacían, después de 25 años de lucha se les concedía la ciudadanía. También es cierto que existían muchos soldados que formaban parte de las legiones, no por el amor que le tenían a su patria, sino por la fortuna que hacían con el botín de guerra. Es decir, no eran leales a la ciudad o al imperio, sino a los generales que les daban el botín o sus salarios. Lo cierto es que eran muchos los que aspiraban a emprender esa carrera, no solo porque la demanda de soldados era importante, sino también porque ofrecía ciertas ventajas. La vida en el ejército garantizaba comida, alojamiento y un salario que, si bien no era superior al de un trabajador libre, sí tenía la ventaja de ser fijo. Los generales del ejército se dieron cuenta entonces de que podían convertirse en emperadores simplemente marchando hacia Roma, lo que hacían a menudo. En el año 395 después de Cristo, el imperio se dividió en Oriente y Occidente, y en el 476 solo logró sobrevivir su parte oriental. El Imperio Romano de Oriente gobernó desde Constantinopla y fue una fuerza dominante en la región durante los siguientes 1200 años. Así que, ¿y tú ya conocías cómo se organizaban las legiones romanas? ¿Sabías lo importante que fueron? Déjanos tu comentario y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente historia. Hasta la próxima.